Sí. Bueno, hoy vamos a dar un tema el cual no íbamos a dar porque habíamos quedado que les íbamos a presentar la alimentación, pero es un trabajo fuerte, entonces queremos presentarles algo más concreto. Hoy vamos a hacer una revisión en cuanto a esto para bajar de peso de lo que es la auriculoterapia. Ahorita no se ve muy bien, aquí hay unos caracteres chinos que quieren decir Er Shen Shi Liao. El carácter Er quiere decir oreja y el carácter Shen Shi Liao no se ven, ¿verdad? Está muy bien. Quiere decir acupuntura, lo cual significa la acupuntura de la oreja. Y para esto vamos a empezar a analizar un aspecto filosófico. El aspecto filosófico que se ha venido analizando a través de los milenios, incluso en muchas religiones, se menciona y se repite que lo pequeño es igual a lo grande. Buenas tardes. Y lo grande es igual a lo pequeño. No sé si ustedes hayan escuchado algo así como lo que es arriba es abajo, lo que es abajo, lo que es adentro es afuera, exactamente. Esto quiere decir entonces que si comprendemos lo pequeño, podemos comprender lo grande. Oigan, ¿y de qué forma? Bueno, pues una persona se puso a contar las estrellas y pues imagínense, es un aproximado, 100,000 millones de estrellas. Otra persona se puso a contar las neuronas de nuestro sistema nervioso. ¿Y qué creen? 100,000 millones aproximadamente. Otra persona se puso a contar los glóbulos de los glóbulos de la sangre, las células sanguíneas. ¿Cuántas qué? 100,000 millones. Otra persona se puso a contar las células de los huesos, los osteocitos, 100,000 millones. Entonces, pues hay una coincidencia. ¿Cuántos universos habrá? ¿Cuántos mundos hay? 100,000 millones. ¿Cuántas dimensiones hay? Entonces, esto nos ayuda a entender que si entendemos el funcionamiento interno, podemos comprender el funcionamiento externo y viceversa. Y de esta forma, entonces, nosotros somos una representación del cosmos, idénticamente. Y a esto se le han llamado también microsistemas. Un microsistema es un conjunto de puntos que representan a todo nuestro organismo en una pequeña parte. Y a partir de ahí se aplica un tipo de holografía, que es un esquema de la representación del cuerpo en la zona del microsistema. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces yo puedo estimular todo mi cuerpo desde mi oreja, puedo estimular todo mi cuerpo desde mis pies, desde mis manos. E incluso hay otros estímulos muy antiguos, que es el estímulo a través del ojo, porque hay una repetición de todo nuestro organismo en estas pequeñas partes. Cada microsistema está en íntima relación con unos paquetes neurovasculares que son los puntos de acupuntura de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es un punto de acupuntura? Porque en la antigüedad se mencionaba que son meridianos. Si nosotros hablamos de meridianos, ¿qué es un meridiano? Es una línea imaginaria que genera una división. Entonces, nosotros en la actualidad estamos trabajando sobre un concepto que viene del chino antiguo, que se llaman los Qin Mai. Qin quiere decir nervio y Mai quiere decir vaso sanguíneo. Como ustedes saben, tenemos arterias y venas, esos son los vasos sanguíneos. Entonces, cuando hay una división del vaso sanguíneo y hay un nervio en medio, ahí se encuentra el punto de acupuntura.
Eso es lo que significa un paquete neurovascular. Todo esto es para que cuando se haga un estímulo se pueda balancear y manipular la sangre de todo nuestro organismo, los órganos que generan la energía de estos. Los sistemas entonces no son múltiples representaciones de puntos en un holograma, sino que estos puntos están dispuestos en microcanales, o sea, micropaquetes neurovasculares. Estos en la actualidad ya hay proyecciones, los pueden encontrar en internet, las orejas con todos los puntos del cuerpo. Y estos microcanales son hologramas proyectivos de todos nuestros canales completos. Ahora, la base del funcionamiento de los microsistemas, por ejemplo, en México, incluso hasta la actualidad, se han utilizado, por ejemplo, el tronido de anginas. ¿Se acuerdan del tronido de anginas? Y es una cuestión muy extraña porque hay pinturas rupestres en la zona maya, cómo están estimulando, por ejemplo, esta zona. Pero si vemos dentro de la cultura china, observamos que pues ahí también estimulan esta parte para quitar los problemas de anginas, para quitar los problemas de garganta. Entonces hay una coincidencia en todo esto. Entonces, fíjense, yo estoy estimulando la garganta desde este punto, desde estas zonas. Entonces, se me fue la idea, perdón. La base del funcionamiento de los microsistemas está principalmente en lo que se le conoce como reflexoterapia y el mecanismo de convergencia de las fibras nerviosas. O sea, son zonas reflejas. ¿Qué quiere decir esto? Que si a ustedes les duele una parte de su cuerpo, quiere decir que esa parte, ahí no está el problema. Está en otro lado. Porque esa nada más es la zona donde se ve el resultado. Es una zona refleja. Cuando nosotros la estimulamos, entonces va a haber un efecto en las fibras de convergencia nerviosas de nuestro organismo, estimulando hacia los órganos y por lo tanto regenerándolos. La reflexoterapia consiste entonces en la estimulación. La estimulación, pues, al ratito vamos a ver con qué tipo de estimulación se puede hacer, o incluso cauterización. En la antigüedad se utilizaba, por ejemplo, quemar una parte de la oreja para quitar los problemas de ciática o dolor de espalda. En la actualidad se utiliza también, ya no se utilizan estos tratamientos tan abrasivos, pero a veces son muy efectivos y son inmediatos. Buenas tardes, pase. Anestesia de puntos lejanos al sitio de la afectación con la finalidad de bloquear un reflejo patológico o crear uno nuevo que lo sustituya. Por eso, hasta en la actualidad siguen vigentes este tipo de reflexologías. Claro, el chiste es aplicarlas de una forma correcta. El fenómeno de convergencia neuronal consiste en la recepción de información desde diferentes partes por una neurona, lo que se manifiesta principalmente en el nivel de la formación reticular del tronco encefálico. Entonces, miren, no se ve muy bien, ¿verdad? Bueno, estos son los pies. No se alcanza a ver un poco bien. Vamos a ver si ahí lo alcanzan a ver. Estos son los pies y miren, es como si fuera el cuerpo con todos sus órganos internos reflejados en toda nuestra parte, en la planta del pie. También en la mano, miren. ¿Han escuchado eso de leer la mano? Pues viene de China. Incluso porque nuestro cuerpo tiene divisiones. Por ejemplo, tenemos 3 principales divisiones. Esta división representa la parte superior, parte media y parte inferior.
Por eso esta zona incluso nos manifiesta cómo está el corazón y cómo están los pulmones. La línea media nos manifiesta cómo está el estómago, el hígado, la parte media. ¿Y qué le dicen a esta línea? La línea de la vida, ¿se acuerdan? Es la línea del riñón. ¿Por qué? Porque está en el calentador inferior. Entonces, así es como podemos empezar a analizar si nuestras líneas son muy marcadas o a veces están muy lisas. Vean las manos de los adultos mayores, por ejemplo, ya están lisas, ya casi ni se le ven sus líneas. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe a que ya no hay una nutrición del interior al exterior y por eso ya no se marca. Entonces por eso luego nos dicen brujo, luego nos dicen magos, Gitanos, gitanos, que incluso los gitanos fueron los que llevaron este conocimiento de China a Egipto, por eso ahí se popularizó más. Y después los gitanos, metiendo su interpretación, pues también hay cierta capacidad de ver cosas no verbales, no visuales. Entonces por eso también incluso se puede leer la mano, es parte de la reflexología. Bueno, desgraciadamente no se ve la imagen y podemos ver que también hay una repetición. Esto representa el cuerpo de un hombre, el cuerpo de una mujer, por ejemplo. Entonces si nosotros estimulamos también ciertas zonas, podemos generar un efecto. O incluso también hay micro sistemas que lo podemos ver en el segundo metatarsiano de la mano. Por ejemplo, si usted, esta parte superior representa la cabeza y esta parte inferior representan los pies. Si ustedes se van estimulando con presiones y hay un dolor de repente, pues ahí está el problema. Hay que analizar. Si el dolor es muy abajo, puede ser alteraciones de los pies. Incluso si queremos hacer una curación, debemos de mantener presionado donde esté el dolor, inhalar profundo para que haya oxigenación y se quite la alteración. Miren, hasta en las uñas. Estos chinos, ¿verdad? Interesantes. En las uñas también podemos ver todo nuestro cuerpo. Representa la cabeza, el dedo gordo, y posteriormente las otras partes de las uñas representan el cuerpo. E incluso hay diagnóstico hasta de uñas. Fíjense, podemos analizar dependiendo las manchas que podemos ver en las uñas, porque a veces hay manchas imperceptibles o con una coloración muy difuminada. Entonces miren, aquí podemos ver por ejemplo la boca, la garganta, si hay alteración hasta en la uña. Muy interesante. Pero nosotros lo que venimos a analizar pues es la oreja. Entonces, etimológicamente en la actualidad se le conoce como auriculoterapia. Y la auriculoterapia proviene etimológicamente del griego terapia, que significa curar, y del latín aurícula, que quiere decir oreja. Se presenta como una rama, en Occidente es como una rama de la acupuntura, en Oriente es parte de la vida diaria. Las personas pueden ser tratadas por un tratamiento auricular, o un tratamiento de masaje podal, o un tratamiento de agujas. O sea, no hay distinciones. Se presenta como una rama que estudia la terapia de la oreja practicada por medio de agujas, en la cual se punzan ciertos puntos en la oreja para la prevención y tratamiento de enfermedades existentes. Existen registros de este método en un libro que, es muy controversial porque hay datos que dicen que son 6.000 años que tiene este libro, hay otros que dicen que son 3.000 años, pero bueno, es el Neijing. Este libro, sus escritos más recientes se han encontrado desde el año 500 y 300 antes de nuestra era, pero ya escrito, con ideas. El conocimiento viene de mucho tiempo atrás. Y en muchos otros documentos médicos de las dinastías subsiguientes.
El libro Neijing, Juan Di Neijing, se llama el libro del Dios amarillo, y es una conversación que tiene Dios con su discípulo, que en este caso se llama Po, en el cual le va diciendo cómo es el funcionamiento del universo y también del cuerpo humano. Muy controversial este libro porque pues la traducción real es Dios, el libro del Dios amarillo, pero aquí se le conoce como el libro del emperador amarillo, para que no tenga conflicto con la ciencia. Pero ni modo, la traducción real es Dios. Ahora, después de que China se libera, los médicos chinos han heredado y desarrollado su medicina tradicional, investigado los avances científicos del exterior, al fin de lograr una comprensión cabal sobre la auriculoterapia. El texto más antiguo de la medicina china, el Huan Di Neijing, habla de los puntos de la oreja. Los egipcios también conocían su uso terapéutico, heredado a su vez por los caldeos. El padre de la medicina moderna, como ustedes saben, se llama Hipócrates, también hace referencia a su uso de la auriculoterapia luego de su viaje a Egipto en el siglo IV antes de nuestra era. Se dice que los pueblos nómadas como los gitanos introdujeron esta técnica a Europa, posteriormente pues aquí también. Ahora, hay escritos y estudios no del conocimiento oriental, sino ahora más del conocimiento occidental, ya que en 1637 un personaje llamado Sacutus Lusitanus, un médico portugués, dejó informes documentados sobre la utilidad de la cauterización auricular, o sea, antes se quemaba literalmente, incluso para cerrar algunos tipos de sangrados también se genera este tipo de cauterización. Nosotros ya no hacemos eso, pero principalmente, miren, para quitar casos de ciática. Como ustedes saben, como dice un alumno, una alumna me dijo, ¿y qué es la asiática? Digo, no, es ciática. La ciática es un dolor lumbar que irradia por el nervio ciático en toda la pierna. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un bloqueo de la cuarta y quinta vértebra lumbar. Entre las vértebras lumbares, perdón. Y este bloqueo yo lo puedo quitar desde la oreja. Fíjense qué interesante. Como ejerciendo un estímulo de cauterización. Después, en 1717, Valsava escribe una obra titulada De Aura Humana Tractatus, donde se mencionaba también la cauterización de la oreja. Más tarde, en 1810, Ignacio Colla, médico de Parma, en colaboración con el cirujano Cecconi, realizan también observaciones importantes sobre la auriculoterapia. En 1850, Brulker, médico de Cincinnati, Estados Unidos, cura la ciática con la cauterización de la oreja. Oiga, entonces, ¿por qué se detuvo o se detiene este tipo de tratamientos curativos? Pues porque no son muy, no generan mucho dinero. A los médicos no nos conviene que las personas se curen, si no ya no hay negocios, desgraciadamente. Para eso del problema de la ciática, ¿es recomendable ver a un quiropráctico? Es recomendable ver a un quiropráctico, pero hay que analizar cuál es el origen. El origen de la ciática puede ser por un trauma, un golpe, y en ese caso se mueven las vértebras. Lo que hace el quiropráctico es dar un tratamiento dependiendo su conocimiento y regresar la vértebra a su lugar. La otra forma en que se puede dar la ciática es por una deficiencia nutricional en la cual los riñones ya no estén nutriendo a los huesos. Y en este caso empieza a haber una debilidad ósea. Entonces la persona se empieza a hacer así, jorobar, y se empieza a hacer chiquita. Entonces, ¿qué pasa? Que se empiezan a alterar con el movimiento de la columna vertebral presionando el nervio ciático.
En ese caso se le ayuda con el quiropráctico, pero el problema de raíz no se quitó. Entonces, todos los problemas corporales también se pueden tratar. Bueno, otros experimentos fueron realizados, bueno, también ampliando la pregunta, incluso con masajistas pueden ir, ya que, como usted sabe, el hueso se mueve por los músculos. Entonces, en una alteración ósea, primero debemos de trabajar los músculos para que posteriormente el hueso ya no se regrese. Entonces, a veces si hacemos un ajuste, digámoslo así, rápido, se va a quitar el dolor momentáneamente, pero si el músculo no se trabajó bien, se va a regresar. Va a seguir. Se va a regresar. Bueno, otros experimentos fueron realizados por Luciani, médico de Corso de Bastia, por Mariani, médico francés, pero estos experimentos quedaron en el estadio de observaciones empíricas, sin continuidad en el mundo científico hasta 1950, momento en que China, como Europa, se vuelve a examinar y a estudiar esta forma de terapia. Y posteriormente, también en los 70, si no mal recuerdo, la Organización Mundial de la Salud recomienda a todos los países del mundo estudiar sus medicinas tradicionales, porque se presumía que en el año 2000 ya no iba a haber enfermos. Ese era el objetivo de la OMS. Pero pues después, imagínense, llegando al 2000, no solamente no hay enfermos, sino que hay muchísimos más. Pero del 2000 para acá. No. Anteriormente no se enfermaba uno tanto. Exactamente. Y es que también no había registros, porque por ejemplo en las zonas rurales comúnmente el problema son los infartos, los problemas del corazón. Entonces la enfermedad no se manifestaba sino hasta que ya estaban bien tapadas las arterias del corazón, con muertes a veces súbitas. Y es que antes también pues, la gente sí aguantaba más. Pero no había tanto. Pero por la forma de comer, ¿no? También que pero antes no comíamos puros frijoles y chile. Ya comemos más embutido y carne. También eso tiene y mucho los que de ver. antes comían más verdura. Sí, y es que también antes había más ejercicio. Y también a lo mejor por ejemplo los frijoles eran normales y ahorita ya no te saben igual. Ya no saben igual. Es que antes era el plato fuerte, los frijoles. Eran los frijoles con chile, como dice, nada más. o con pico de gallo y No, tortilla. Es que incluso hay una dieta que se llama la dieta de la milpa, que es básicamente eso: maíz, frijol, habas, o sea, lo que se da en la milpa, flor de calabaza, todo eso. Bueno. Después en Francia, el que populariza este tipo de tratamiento se llama P.F.M. Noguer, que es este personaje, de 1908 a 1996, y Bourdieu, los cuales han tenido el mérito de haber hecho una enorme contribución a los estudios de la auriculoterapia, pero ya en medicina moderna. Como podemos observar, entonces, la oreja, de acuerdo a la cartografía de Noguer, pues es como si fuera un feto en su etapa de reproducción. Bien, la cabeza está en el culo, y en la columna, todos los órganos internos. Entonces, este cuerpo también se puede representar en cualquier otra parte de mi organismo. Ahora, la medicina china considera que la oreja no es un órgano aislado. Imagínense, si se hace un piercing en alguna zona de la oreja, hasta les puede dar parálisis facial. No es tan recomendable. No es tan sencillo. A veces hacerse muchos hoyos en el cuerpo porque están afectando. Las mujeres ya ven que se ponen aquí el arete o piercing.
pues muchas veces les genera menorrea. Se para su ciclo menstrual porque hay una alteración interna. Entonces, el que pone las piercings también debería de saber ese tipo de aspectos. Bueno, y pues está proliferado la perforación del oído para los aretes desde casi todas las mujeres. Bueno, es que también hay varios aspectos, porque la oreja se puede regenerar. Hay estructuras que no se regeneran, que si se daña directamente al nervio, entonces afecta al cuerpo. Pero los que tenemos hoyitos en las orejas, no hay ningún problema, se regenera. Hay zonas muy específicas, ahorita no recuerdo el nombre, que si se perforan, causan una parálisis facial. Imagínense, hay personas que 27 hoyos aquí en la oreja, o luego uno de aquí al otro. Pueden empezar a manifestar alteraciones que visión borrosa, o sea, disminuciones de su funcionamiento corporal. Pero nada más en la oreja o también lo ponen en las cejas, en la nariz, En todos lados. en la lengua. La lengua, imagínense. Y incluso el primer problema es que cicatrice. Ese es el primer. Si no cicatriza, pues hay que quitarlo. Bueno. Entonces, la oreja es un órgano en íntima relación con todas estas conexiones nerviosas que tenemos en nuestro organismo y con los órganos Sang-Fu. Sang quiere decir órgano, y recordamos que los órganos son los que manejan a la sangre. Y Fu quiere decir víscera, y las vísceras son las que se llenan y se vacían. Entonces, yo puedo estimular el hígado desde la oreja, puedo estimular el intestino grueso desde la oreja, puedo estimular todas estas estructuras orgánicas. Después, en el Neijing nos dice que el chi quiere decir energía, y el shui, que quiere decir sangre. La energía y la sangre de todo nuestro organismo y sus 365 puntos ascienden de alguna forma a la cara y también al cerebro, y sus ramas llegan a la oreja, manteniendo así la función auditiva normal. Tenemos 6 canales yang y 6 canales yin, que en este caso la palabra yang quiere decir externo y la palabra yin quiere decir interno. Si yo pongo el cuerpo de esta forma, esta parte anterior es la parte interna y la parte de atrás, la parte posterior, es la parte externa. Entonces tengo ramificaciones, 3 ramificaciones en la mano, en la parte anterior y en la parte posterior. Igual en los pies. Entonces, aquí lo podemos observar, miren. En la mano tenemos un canal que se llama el intestino delgado, que viene por esta parte externa y que llega directamente hasta la cabeza, pasa por la oreja. Tenemos el canal de intestino grueso, que también viene por esta parte externa y de alguna forma va a llegar a estimular a la oreja. El canal San-Yao, San quiere decir 3, Yao quiere decir calentador, y este es un canal que no es muy comprendido en la actualidad, porque estos chinos representaban estas ideas con ideogramas, y en la medicina moderna todavía no se sabía qué es eso de San-Yao. Resulta ser que en la medicina moderna se descubre que hay un líquido que pasa por nuestro cuerpo blanquecino, que se llama linfa, que es un tipo de agua. Entonces, el San-Yao es el sistema linfático. Eso es a lo que se está refiriendo. Y también viene por esta parte externa. Después, el canal de la vesícula biliar, en este caso viene del pie, sube, asciende por la cabeza y baja. Entonces también tiene un contacto directamente con la oreja. El Shaoyan del pie entra al oído, después el canal del estómago, que también viene por la
parte que empieza aquí debajo del ojo, se va a conectar también con la oreja. Y hay otro canal, que es el canal de vejiga, que viene desde el dedo pequeño del pie y que viene ascendiendo por la parte externa y llega hasta esta parte del ojo. Por eso alguna vez han escuchado, no pises el suelo frío. ¿Por qué? Porque se enferman de las anginas. Oye, ¿qué relación tiene? Pues miren, este canal nervioso viene desde el dedo pequeño del pie, pasa por toda esta parte de atrás, se viene enfriando y llega el frío hasta esta zona. Y por eso dan las anginas, por eso se enferman de gripa. O, como ustedes pueden observar, aquí viene el nervio ciático. Entonces las personas que pisen el suelo frío les puede dar dolor de ciática, les puede dar un dolor tipo lumbar, un dolor de la espalda baja. Y también tenemos 6 canales internos que ahora vienen por la parte anterior, que se conectan indirectamente con la oreja por medio de las ramas de los 12 canales. Todo esto está un poco confuso. El resumen es que todos los canales van a llegar directamente a irrigar. Todos los canales van a irrigar en la oreja. Entonces todo tiene que ver con todo. No podemos aislarlos. Después hay una relación entre la oreja y en los órganos. El libro del Dios amarillo dice que la energía del riñón está relacionada con el oído. Solo cuando la energía del riñón es suficiente, la función auditiva va a ser normal. Cuando la energía esencial del riñón y la médula del cerebro son deficientes, se originan mareos y tinnitus, o sea, zumbido de oídos. Vamos a explicar esta parte. ¿Qué es eso de yin esencial? ¿De qué estamos hablando? El riñón es un órgano que va a generar, va a sintetizar los 20 aminoácidos que necesita nuestro cuerpo para posteriormente crear cadenas de proteínas y generar los neurotransmisores. Esa es la esencia vital, lo que se le conoce como la esencia vital. Entonces, este riñón, por ejemplo, si no tiene suficiente fuerza para enviar la sangre, la persona empieza a oír como hueco, como si estuviera escuchando un caracol. Y si el riñón ahora está enviando muy fuerte la sangre, se va a escuchar como campanitas, porque en el oído tenemos unas partículas de té, en forma de té, al lado de un caracol. Y cuando esas partículas se mueven, se genera el sonido. Ustedes han estado en una boda, en una fiesta, están al lado de una bocina, de repente ya, después de unas 2, 3 cumbias, 4, 5, se van a dormir, se duermen y ¿Ese no es el tímpano? no, es que quiere decir que las vibraciones del audio alteraron esas partículas T. Como viene una arteria por esta parte, cuando el riñón entonces manda muy fuerte la sangre a la cabeza, mueve esas células, y por eso se genera ese tipo de sonido. Entonces, las alteraciones, ¿qué quiere decir? Que si yo bajo, entonces el calor del hígado se quita. Si yo nutro al hígado, sube. Una pregunta. Diga. Eso también tiene, el oído también tiene que ver con el vértigo. Ok, bueno. El vértigo para la medicina tradicional es una alteración de las cervicales, porque hay una presión directamente del nervio que va al oído. Entonces sí tiene que ver. Pero el vértigo en específico es un desajuste cervical. ¿Qué quiere decir? Que con que se ajusten las cervicales ya se quita.
Robert Palmer, el padre de la quiropráctica, curó a un sordo haciéndole un ajuste cervical. Entonces, muchas veces, fíjense, los problemas, es lo que les decía hace ratito, cuando se manifiestan en un lado, vienen de otro lado. En este caso, hay que, por ejemplo, el mareo, que es diferente al vértigo, en este caso el mareo viene del hígado, por ejemplo, son diferentes. ¿Usted sufre de vértigo? En una ocasión me mareé y fui con el médico porque me puse muy mal y me dijeron que había sido vértigo. Entonces, a veces todavía me dan, pero no sé qué. Si es muy esporádico, son mareos. A la hora El de vértigo es todo acostarme, el tiempo. a la hora de acostarme, me empieza a dar frescos la casa y ya me quedo dormida un ratito y ya se me... Entonces sí puede ser que haya una presión aquí. Hay que también el estrés puede ser un poco eso. Bueno, de esto se infiere que el oído está relacionado también entonces con los órganos y con las vísceras fisiopatológicamente. Entonces, la auriculoterapia es un microsistema de acupuntura. Y esta es una técnica por medio de la cual también se puede diagnosticar y tratar diversas enfermedades utilizando puntos de reacción que se encuentran en las orejas. Entonces la oreja es un microcosmo, donde al igual que el iris, al igual que la mano, al igual que la planta del pie, hay una representación de todo el cuerpo y sus funciones. Por lo que al ser estimulada una parte de la oreja tendrá un efecto en la parte del organismo relacionada con dicha zona. Actualmente se conocen alrededor de 200 puntos biológicamente activos de la oreja, con los cuales se pueden tratar numerosas enfermedades, y hay más de 70 a 90 puntos que son los que más se utilizan. Imagínense aprenderse todos, dice Alcocer, ni yo. Y bueno, vamos a hablar un poco de la anatomía y de la nomenclatura de la superficie auricular. En el pabellón de la oreja está compuesto por una lámina fibrocartilaginosa, una delgada capa de grasa y tejidos conjuntivos ricamente inervados. Y hay 4 nervios: el nervio auricular mayor, el nervio occipital menor, provenientes del plexo cervical, ectodermo de afuera, la rama auricular temporal del nervio trigémino, mesodermo, que viene en medio, y la rama auriculoposterior del nervio facial, mesodermo, que está adentro, y la rama de los nervios vago y glasofaringio, que también viene en la parte interna. Entonces, cuando hay un estímulo directamente en la oreja, va a haber un estímulo en todo el oído y de aquí se va a ir directamente el estímulo hacia todo el cuerpo. Ahora, todo esto es porque hay una irrigación directamente de la sangre que recibe un nutriente. En este caso, la irrigación de la sangre viene desde la parte anterior y posterior, ambas procedentes de la carótida externa, que miren, por aquí viene la carótida y posteriormente se divide en esta parte que es la carótida externa. La anterior proviene de la arteria temporal superficial, ya que aquí hay una arteria que se divide en la parte superior y va hacia enfrente y va a irrigar el hélix, la raíz del hélix del trago y el lóbulo. La corriente posterior es más importante y ahora viene de este lado. Aquí está la posterior y aquí está la anterior. Proviene de la rama terminal anterior de la arteria auricular posterior y se ramifica por toda la cara interna del pabellón, irrigando también a la cara externa y bien contorneado el hélix. Entonces, la oreja
tiene zonas superficiales e internas. Como podemos observar, hay zonas que están hacia afuera y hay zonas que están profundas. Podemos observar aquí la raíz del hélix, después viene el hélix, el antihélix y llegamos hasta el lóbulo. Esto, en conjunto con las ramas del antihélix y el antihélix, van a formar las partes superficiales. La fosa triangular, el tubérculo, la concha simba de la oreja y la escotadora van a representar la parte de adentro. Entonces, es muy sencillo. Las partes superficiales representan la estructura y las partes profundas representan el interior de nuestro organismo. Hay, como podemos ver, hay algunos puntos. Este tipo de imágenes ustedes los pueden conseguir en internet. Y miren, como pueden observar, esta parte del antihélix representa la columna vertebral. Miren. Y aquí está L4, L5. Entonces, si les llega a doler alguna vez la columna, hay que presionarse algunas zonas. Busquen las imágenes o pídanoslas y luego se las pasamos para que estimulen su oreja. Entonces, cuando hay cambios patológicos en los órganos internos o en otra parte del cuerpo, ciertas manifestaciones suelen aparecer en varias porciones de la oreja. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo una mancha en la oreja, ¿qué creen? Pues así de fácil, así de sencillo. Por eso es un curso rápido de auriculoterapia. Donde vean una mancha, ahí es. Donde vean una venita, ahí se tiene que estimular. Oigan, ¿cómo? Pues con masaje o con un lápiz. Pero yo no le veo mis orejas, como con un espejo o con la ayuda de alguien. Tiene razón. Hay que aprender reflexología manual. ¿Alguien nos podría ayudar? Sí, a su acupunturista más cercano. Bueno, entonces esto puede manifestarse como dolor, reacción incrementada a la conducción eléctrica, cambios morfológicos o decoloración. Estas localizaciones con las anteriores manifestaciones son llamados puntos auriculares o puntos de reacción. Sirven como puntos de estimulación para la auriculoterapia. Y los puntos auriculares son distribuidos en la oreja en forma definida. Ahora, generalmente hablando de la oreja, está representada por un feto dentro del útero materno en una posición de cabeza, con la región del cuello hacia abajo, la región glútea hacia arriba. Tiene numerosas aplicaciones en los estados de desequilibrio psicológico y psíquico, mental y emocional. Estimulando ciertos puntos en la oreja vamos a obtener un efecto local sobre una víscera o sobre un órgano, y acción general que tiene un efecto generalizado sobre diversas partes y funciones del organismo. Aquí podemos ver ya algunas imágenes en las cuales ha habido pues ya acuerdos internacionales de cómo es la irrigación de la oreja y de qué puntos estamos estimulando. Entonces miren, hay pequeñas divisiones. ¿Se acuerdan la división que les mencioné al principio? Y ahí es donde se encuentra el punto acupuntural. ¿Cómo vamos a seleccionar nuestros puntos? Bueno, esto es dependiendo a las zonas de la enfermedad, de acuerdo con la teoría de la medicina china. Si el médico ve que hay una alteración de vaso, entonces tiene que estimular la oreja izquierda, porque el vaso está del lado izquierdo. Si hay una alteración del hígado, bueno, pues miren, el hígado está de la parte derecha, por eso se estimula la zona derecha. Y en esto podemos mencionar que entonces esa es la diferencia de otras escuelas, que hay escuelas que utilizan, por ejemplo, el hígado también en la oreja izquierda, pero no hay estímulo, no hay relación.
porque el hígado está acá. Entonces, dependiendo, la escuela también es el tratamiento. Las enfermedades de la piel se utiliza el punto del pulmón, ya que este controla la piel y el pelo. Bueno, para que se comprenda mejor esta parte, debemos mencionar, ¿se acuerdan que dijimos que teníamos 5 órganos y 5 vísceras? Los órganos son los que manejan a la sangre, que es el hígado, el corazón, el vaso, el pulmón y el riñón. Y tenemos vísceras, que son estructuras que se llenan y se vacían. La vesícula biliar, intestino delgado, estómago, intestino grueso y vejiga. Entonces, hay una relación entre el hígado y la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque el hígado es el que maneja la sangre y la vesícula biliar es su víscera. O sea, trabajan en conjunto. El corazón trabaja en conjunto con el intestino delgado. El vaso con el estómago, pulmón, intestino grueso y riñón con vejiga. Y esto también estimula, por ejemplo, los tejidos. ¿Qué quiere decir? Que el hígado y la vesícula biliar estimulan y crean a los tendones. Una persona que tenga problemas tendinosos, el hígado es el que está afectado. ¿Por qué? Porque ese es el órgano que lo genera. Pero miren, el sentido de la vista está relacionado con el hígado. Una persona que disminuye su capacidad de visión, pues es porque es muy corajudo. ¿O no? ¿Qué pasa cuando se alcoholizan? Disminuye la visión. Ya me lo Entonces, si quiero regenerar la vista, hay que regenerar el hígado. El órgano de los sentidos son los ojos, las secreciones es la lágrima, las emociones es la ira, la actividad espiritual es el gen. Bueno, esto lo podemos explicar en una clase especial. Y miren, los sonidos son el grito. Son personas que comúnmente tienden a tener una voz muy fuerte. Entonces, en este caso, por ejemplo, las enfermedades de la piel, si una persona tiene enfermedades de la piel, pues la piel, ¿qué tejido es? ¿Cuál está relacionado con el pulmón? Pues voy a poner el punto del pulmón en la oreja para quitar los problemas de la piel. Ese es el ejemplo. El corazón está relacionado con los vasos sanguíneos, el vaso con los músculos, el pulmón con la piel y el riñón con los huesos. Y esto tiene mucho, incluso lógica. Si nosotros analizamos a los órganos, el órgano más que está hasta arriba es el pulmón. Luego sigue el corazón, después el vaso, el hígado y los riñones. Y miren, la piel es la más superficial, entonces está relacionada con el pulmón. Después siguen los vasos sanguíneos, por eso después el corazón. Después en medio están los músculos, miren, el vaso. Después está el hígado, los tendones, y en la profundidad están los huesos, que es el riñón. O sea, por eso están estas relaciones. En casos de palpitación se usa el punto del intestino delgado, ya que este tiene una relación externa e interna con el canal del corazón, ya lo vimos. En migraña se usa el punto de la vesícula biliar, ya que el canal de vesícula biliar circula por la región temporal de la cabeza, o sea, pasa por aquí. Otra selección de puntos es en base a la medicina moderna. Se usan los puntos auriculares según la fisiología y patología moderna. Por ejemplo, un problema de hipertensión para la medicina moderna es el corazón. Entonces, la medicina moderna utilizaría puntos de corazón. Pero una hipertensión para la medicina tradicional tiene que ver el corazón, tiene que ver el hígado y tiene que ver los riñones. Entonces ahí debemos de trabajar a los 3 puntos. Bueno,
Después hay distintos tipos de manipulación y de cómo aplicar. Todo esto dependerá de la escuela del terapeuta, dependerá de la constitución física del paciente, el padecimiento que tiene, la evolución en la que se encuentra ahorita en la enfermedad, si es reciente o si ya es crónica. Las enfermedades agudas debemos de mencionar que son enfermedades recientes, de poco tiempo. Las enfermedades crónicas ya tienen muchísimo tiempo. Para su terapéutica se usan generalmente agujas filiformes de plata. Se utilizan tachuelas, balines, semillas, principalmente semillas como la ajonjolí, la semilla de mostaza, etc. En la actualidad se están empezando a utilizar los cuarzos. El chiste es que genere un estímulo. Y ahorita hasta imanes. Luego de marcar el punto, se limpia la zona con alcohol. Se procede después a insertar la aguja. Y en este caso, nosotros vamos a utilizar ahorita semillas. Y en la depresión hecha con el instrumento empleado, sin que la aguja traspase el cartílago. Ahora, la oreja nos va a servir también como método de diagnóstico, por inspección a través de lo que yo vea, por palpación a través de algunos estímulos con cotonetes, haciendo presiones. Igual ustedes se pueden ir buscando presión, ahí duele, pues ahí la mantiene. Respira, exhala, cuando se quita el dolor, lo quita. Y hay algunos tipos de diagnósticos que se hacen con aparatos eléctricos, electroestimuladores. Lo más conocido en la actualidad pues son los balines. Hay balines plateados y balines dorados. En este caso, los balines dorados se presume que tonifican, o sea, dan, y los balines plateados quitan o dispersan. Se manipula limpiando los puntos con alcohol, después se utiliza con una presión fuerte, con un mayor tiempo hasta que se disminuya el dolor. Y dependiendo de las escuelas, es el tiempo que se van a dejar los balines. Comúnmente lo que se hace es cambiarlos una vez a la semana. O hay lugares que dicen primero una y luego otra. Y así se van. La realidad es que debemos de estimular las dos. Y bueno, porque eso también son cuestiones como de negocio. Primero una, luego otra para que siga viniendo. Estos son los balines ya muy conocidos por todos ustedes. Tenemos también semillas, puede ser semilla de mostaza, lenteja, de mijo. Y lo mismo, se limpia con alcohol, después se pone tintura de benjuy o extracto de café para que no se vaya a despegar la semilla. Esas son las semillas de mostaza. Los cuarzos, y en este caso hay personas que se compran su cuarzo, lo empiezan como a triturar, lo lijan sus pedacitos chiquitos y ya, 500 pesos su auriculoterapia. Porque es la moda, imagínense. La aplicación de la aguja, en este caso es con agujas faciales, agujas pequeñas. Se puede hacer sentado o acostado. Cuando la estimulación es fuerte, se dispersa, cuando es ligera, se tonifica. Y hay formas que se tienen en algunos libros que en realidad al final cada terapeuta va a tener su técnica de cómo hacerlo. Nada está escrito. Por ejemplo, aquí nos dice que hay que insertarlo de 15, 45 o 90 grados la aguja, imagínense. La realidad a veces es otra, es que hay que generar un estímulo. Miren, esas son las agujas. Tachuelas, que son un poco más dolorosas. Son estas. Incluso hay tachuelas que están muy largas, porque hay algunas tachuelas que entran
la parte del oído y se dejan ahí todo el tiempo, imagínense. Hay otros estimuladores, como este tipo de lápiz metálico con esta punta redondeada, que es muy sencillo para hacer este tipo de diagnósticos. Y bueno, hoy nosotros vamos a analizar el tratamiento para bajar de peso con auriculoterapia. Y en este caso vamos a utilizar estos puntos que se encuentran en la oreja. Dígame. En tu experiencia, ¿cuál es la más efectiva de todas las formas de aplicar la tachuela? Todas son efectivas. Todas son efectivas. La diferencia es el tipo de herramienta que se utiliza, ¿no? Pero todas son efectivas. ¿Y todas tienen que tener el mismo tiempo? Por ejemplo, que pones los imanes y son 8 días. O sea, ese mismo tiempo de duración tiene cada uno. Sí. Aquí también hay que mencionar que la persona que se le ponen el tratamiento se tiene que estar estimulando durante la semana. O sea, tiene que ver el punto, sentirlo y estimularlo. Si los dejamos así, no funciona. Se tiene que estimular también. Cada 7 días, también por higiene hay que estarlo cambiando. Ese sí puede ser una buena excusa, pero lo podemos dejar durante mucho tiempo. Y a veces, bueno, yo sí me he colocado los imanes y lo que fueron las semillas, pero no siempre duran el mismo. O sea, por ejemplo, te las colocan y no duran los 7 días, se cae antes de los 7 días. ¿Qué tan cierto es que, por ejemplo, en 3 días se cayó y que en ese tiempo ya hizo la función que tenía que hacer? O sea, ¿sí es eso o no? El estímulo es a partir de que se pone y es inmediato. Entonces, durante esos 3 días se mantuvo el estímulo. Después de ahí ya no. Ahora, ¿por qué se cae? Porque se tiene que poner tintura de benjuy o extracto de café en la oreja. Eso es como para que pegue más el micropor. Y dure los 7 días, exactamente. Si se te cae es porque se estuvo tallando o porque no le pusieron tintura de benjuy, que es como pegamento. Y cuando se opta por la pintura por agujas, sería, digamos, cada determinados días aplicarse las agujas. Sí, de preferencia diario. La acupuntura incluso se dice que en 10 días, si nosotros aplicamos 10 días seguidos la acupuntura como debe ser, la persona se cura de cualquier enfermedad. Pero son 10 días seguidos. Y eso tiene que ver con un tipo de estímulo que está relacionado con el cosmos, porque hay puntos que van trabajando dependiendo del tiempo. Por ejemplo, ahorita en la tarde está funcionando más otro órgano, porque nos está llegando la energía del sol, que está llegando directamente a ese órgano. Entonces, las terapias acupunturales deben de ser diario. Pero pues, ¿quién tiene tiempo para el diario? Con el terapeuta, pues nadie. Yo sí la voy a solicitar. Y si no es así, cada 3er día o una vez a la semana. En la aguja es muy importante que no pase el cartílago. Pero también buscamos no generar mucho dolor en el paciente. Hay que buscar la comodidad. Por eso, pues, ¿qué prefiere? ¿Agujas o cuarzos? Cuarzos. Semillas. Yo lo que siento es que las semillas son muchísimo mejor que los cuarzos, que los balines, en mi aspecto personal. Sí, porque de hecho unos balines, bueno, como dices tú que hay plateados y dorados, ¿no? Hay unos que cambian de color, o sea, te los ponen de un color y ya cuando los quitas están como negritos, o sea, ya no es el mismo, ya no permanecen igual. Es que se oxidó. ¿Y eso por qué? Porque no es de plata.
perdón, porque es metal. Y entonces esos no tienen la misma función. Sí. Sí, mira, el chiste es que se haga el estímulo. O sea, al final de todo el material que sea. El material que sea, pero que se haga el estímulo. Porque muchas veces podemos entrar en el balín dorado tonifica y el balín plateado quita. Oye, pero nada más tengo dorados. O en la tienda no me vendieron los dorados. Entonces, no nos vamos a poner, vamos a generar el estímulo. Por eso. Bueno, para esto vamos a utilizar el punto de la tiroides, este punto que se tiene que colocar en todos los tratamientos auriculares, que es el punto Shen Men. Shen quiere decir Dios o espíritu, Men quiere decir puerta, la puerta del espíritu. Y este es el primero que siempre se debe de colocar. Vamos a utilizar el punto del riñón, del estómago, punto de la boca, los dos puntos del pulmón, el vaso, el punto del hambre y el punto de glándulas de secreción interna. Necesitamos un voluntario que de forma espontánea quiera un tratamiento. ¿Usted? Pase. Y aquí están los puntos, miren, que vamos a utilizar. Pase. Hay 2 por 1. Todos van a pasar si gustan, Tome asiento. Entonces, ¿quieren? Acérquense para que vean dónde son los puntos. Lo vamos a tomar aquí uno. Entonces, miren, estas son las semillas que vamos a utilizar, que en este caso vamos a utilizar ajonjolí. Miren, estas son las semillas. Vamos a empezar limpiando la oreja. Muchas gracias. Gracias. Vamos a empezar limpiando la oreja, primero con alcohol. Y en este caso vamos a utilizar la oreja izquierda. ¿Por qué? Porque el problema de sobrepeso tiene que ver con el vaso. Entonces limpiamos y esperamos a que se seque. Y después vamos a utilizar tintura de Benjuy, con un cotonete. Vamos a ver si se secó. Ahí está. Con el cotonete agarramos tantita tintura de Benjuy y lo esparcimos por toda la oreja. Es lo que es el pegamento. Es lo que genera como un tipo de pegamento. Listo. Y vamos a esperar a que seque tantito. Usted relajada, pues ya se me está yendo. Relajada. Gracias, Marta. Tú relajada. Muy bien. Eso dijiste que para el sobrepeso. Esto nos va a ayudar a empezar a estimular. En este caso, por ejemplo, mire, vamos a empezar con el Shen Men, que es este punto de aquí, que se encuentra en esta zona. Entonces, este punto incluso estimula al hígado. Y es el primero que debemos de colocar. Después ya colocamos cualquier otro punto. Vamos a empezar con el punto del hambre, que está aquí. Ahí está.
en esta zona. ¿Eso ya te da menos hambre? Sí, ¿Sí? si le da mucha hambre, le disminuye, y si no tiene hambre, le aumenta. No, Hay personas que no les da hambre, por ejemplo. Entonces se estimula ese punto. a mí sí me da. Incluso con No sé. Después vamos a colocar el de la raíz del hélix, que es este puntito de aquí. Vamos a colocar ahora el punto de glándulas de secreción interna, que se encuentra en esta parte, debajo. Ajá. Después, La del pulmón, ¿no? la del pulmón, en este caso está en el centro Ajá. de la concha cava, y como son zonas, en este caso vamos a estimular tanto al pulmón como al corazón, porque la auriculoterapia, pues imagínense, son puntos muy pequeñitos, y esos puntos tan pequeñitos pues no los podemos estimular. Con la semilla se estimula varios órganos. Vamos a estimular ahora el punto de la boca. Lo tenemos aquí. Que deje de comer. Sí, para la ansiedad o el ansia. Vamos a colocar el del vaso. ¿Y cuál falta? El del estómago ya, ¿verdad? Pulmón Del también. estómago ya. El de Boca. afuera, ¿no? Del hambre y glándula de afuera. Ya está. Entonces, gracias. ¿No? Lo que tiene que hacer durante la semana es estimularse de esta forma. Presionar y estimularse. Sentir otro puntito y estimularse. Ahí, otro y estimularse. ¿No importa el sentido? No, el chiste Nada es que más se estimula. genera el estímulo. Y miren ya, delgado. Muchas gracias. Como sopa de espagueti. ¿Quién más va a pasar? Después, Ya va. Pase. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a limpiar. Ay, gracias, Marta. Muy bien. Así normal, siéntese normal. Derecho. Eso es. Y que me viene que acá. más derecha. Como podemos observar, todas las orejas son diferentes. Todas. Diga que sale con oreja. El que no tiene orejas, El que no tiene orejas, pues eso fue una alteración genética, pero al que no tiene orejas, por eso en las manos o en los pies, en otro microsistema. Y sí hay personas que no, o hay una malformación de la oreja también, llega a pasar. Tienes oído, ¿no? No tiene oído. No, sí lo tiene, nada más que lo tiene dobladito. Así como dobladito. ¿Esa que no tiene? ¿Qué? Lo vi. Sí tiene, nada más que está como la que dobladito. no la tiene es su hijo de Moy. David no tiene. Su hijo de Moisés se llama, ese no la tiene. Muy bien. Eso es.
punto del hambre en el adelante del trago, punto de la boca abajo del hélix, punto del estómago en la raíz del hélix, ¿Y esos, aunque se vayan, no se van a caer hasta ahí? Por eso esperemos con la que no. tinta. Ah, ok. Y si no lo vamos a andar buscando, no, ya sé que Nomás no te pagues 8 días. Ahora si se les cae uno, pues ya ni modo, El ya no se les hasta caiga hasta el la del otra hambre, sesión. pues, Siguen no. gordos. Comprar tu cocha de caracol. Glándulas de secreción interna. Y trículo. Y el paso. De la misma forma, mire, se presiona tantito y se empieza a estimular. ¿Y duele? ¿Duele? No. Gracias. Listo, muchas gracias. ¿Quién más va a pasar? Adelante, adelante. Yo ahorita paso para que me ponga, pero los dos. Ahorita el órgano de la oreja es como Ahí si el está. cuerpo tuviera una parte gemela. ¿Mandé? La oreja es como si tuviera el cuerpo tuviera un hermano gemelo que en la oreja. Porque tiene todo. Fíjese, La oreja. es importante lo que menciona, porque incluso las orejas son como unas antenas. Entonces sí es como vamos. Y estas antenas son receptoras de la luz. O de premoniciones también. Entonces sí. ¿Ya la limpié? Sí. Con todo y muro queda mejor. Pega más. Y bueno, ya si se les cae, pues para la otra ya se los... Bueno, porque esto no nos lo enseñaron en la escuela, ¿sabes? Que nomás nos enseñaron lo básico del oído. Es que esta es pero medicina no nos dijeron china. la importancia que tiene. No, porque luego ya los iba a ¿Y qué poner. te enseñaron los del oído? ¿Dónde? Shenmen. ¿Y qué te enseñaron los del oído? Todo, sí. Las partes del Las cuerpo. partes del oído, por lo menos. Pues sí, No se crea, es este Sí, se tipo de... enseñaron, tiene que tener el tímpano, el martillo y no sé qué tal tiene la oreja. Y yo, Sí. Hay una parte que se llama martillo, no sé. Sí, son los huesecitos. Y Así el que te tímpano. lo enseñaron bien, entonces. El yunque, Sí. varios. El que te lo masticas de pinta. O sea, esto fue en el año, ¿qué pone? En el año 1950. Entonces cuando enseñaban mejor, que Yo ahorita ya hay un fui de los del 2000, pues ya. grupo Era para de escuela. 45 ahorita, un grupo de 15 en aquel entonces. Había más aprendizaje. Ah, pero ahorita ya hay más relajo, más desmadre y todo. Pues ahí te voy a estar el celular. de pura línea. Ya todo línea. Sí. Si nosotros queremos quedar en línea, que los No ves a mi hijo puro reggaetón, y le digo, mire compadre, usted es de banda, de rancheras y de todo. Y mi hijo puro reggaetón. No, dice, vamos a es perreo, mamá, perreo. Ay, mi amor. No quiero ver en qué. Es muy interesante porque el reggaetón,
estimula el cerebro, pero no las letras, No, el ritmo. El ritmo es neuronas. estimula el sistema nervioso. Entonces es muy bueno el reggaetón. entonces lo dejo que Sin baile Sí, casi. déjalo, es más. No, pero sin letras, nada más que Es más, dile que escuche reggaetón, pero más grueso. O sea, ¿qué dice? Cada cosa que saca, esa ya no es música, música radial. Entonces ahí está. Pero él es feliz. Sí. ¿no? Sí. Listo. Mami, voy a cargar. ¿Alguien más quiere? Te tomaste Sí, los dos bueno. ahí. ¿Usted, señora, no? Para que se nos quite cualquier malestar, dice, ¿no? Sí. Pero aquí vas a querer más porque está muy grande la oreja, ¿no? Ahí está mejor, seguro. Con el tuyo voy a necesitar como 12. ¿Qué tiene más puntos o qué? Tiene más orejas. Lo que a mí me sabró más aquí que va a hacer falta. Ándale. Doble. Derechito. Ándale, eso es. Así está. Sí, pues mira, aquí sí se ve bien todo. No, sí, pero hace rato cuando le des la mano yo no tengo rayas, mira. Dijo que los más grandes ya ni rayas tenían. Decían antes los gitanos que cuando tenían la B vida y cuando tenían la M muerte. No, y hay unos que dicen que la raya del medio es lo que vas a vivir. Pues digo, no voy a vivir mucho. No me falta, porque yo tengo la mitad. Sí, mire. ¿De dónde viene? O sea, en aquel entonces, bueno, todavía ahorita en la actualidad hay gitanos y no se equivocaron, ¿verdad? ¿Cuál es mi? Que hay unos que la tienen bien marcada. Yo no. Entonces ya cerró. No, yo digo que se está. ¿Esta no? ¿O esta la de la Pues que la del medio. No Es tengo. que la de medio es esta. Ese chibolito apenas pasó el baño. Listo. Entonces se presiona así y se estimula. Ajá. Durante la semana. Ah, ok. A ver, listo. No vayas a poner a Simona que te lo haga, ¿eh? Porque No, yo. Listo. Gracias. Todos los puntitos los debemos de estimular. Todos los puntitos que usted se vaya sintiendo, lo presiona y le hace círculo. ¿No? No es que duela, o sea, no tiene que causar dolor. Inhale profundo, exhale y diario. En la mañana, en la noche, hasta la próxima vez que nos veamos. ¿Hay alguna duda? Bueno, pues vamos a ver la reacción. claro que sí. Ahora, todo esto debemos de mencionarlo que no es magia. Ajá. O sea, es un proceso. Debemos de mantenerlos estimulados durante mucho tiempo para que haya un efecto. Entonces, si de aquí a una semana no bajan de peso, no se espanten, no son competencias. Ajá, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando ya lo hacemos un problema de pensamiento, problema mental, ese problema mental no se eleva de peso, porque genera alteraciones emocionales. Hasta que lleguen a su peso ideal, es cuando ya se termina el tratamiento. Esto no va a quitar y no va a omitir la alimentación. No.
Ajá. Esto es un auxiliar para que sea más rápido todavía. Si yo, por ejemplo, me tardo 2 meses en bajar el peso, con esto va a ser 1 mes. Eso es lo que queremos decir. Bueno, pues muchísimas gracias. Que tengan una muy buena noche. Es una pregunta. Claro que sí. Ahí estaba conectado, posible una parte del oído con la vesícula. Y los que no tienen vesícula, ¿ya lo superaron? Ajá, no importa, pero está el conducto. Ah. El conducto sigue. Y ese tipo de conducto viene del hígado. Ahora, los que ya no tienen vesícula, pues pobrecitos, porque afecta Sí. en su decisión, en su capacidad de decidir. Son indecisos. No tienen la capacidad de decir, pues voy por esto. Bueno, ¿qué va a pasar? O mejor me voy por acá. Chequen. Las personas que no tienen vesícula. Igual, si les quitan alguna otra estructura del cuerpo, se quedan conexiones. Por eso. Por si lo el apéndice que no sirve para nada. Como para dar dolor. Ajá, sí, no, sí sirve el apéndice. ¿Sí sirve? Todas las estructuras de nuestro cuerpo tienen una función. El apéndice como un termorregulador, por ejemplo. Entonces, no es bueno que lo quiten. El problema es que si explota genera una peritonitis. Pero incluso también hay tratamientos para poder llegar a evitar que les quiten la vesicularidad o que les quiten el apéndice. Claro, cuando ya está de una forma muy aguda, ni modo, ahí sí se necesita La operación. cirugía. Ajá. Entonces, hay casos que sí. O sea, prevenir. O sea, también como que te avisa, ¿no? El dolor. Sí, si el dolor ya está muy fuerte, ya ni modo, sí, hay que quitarlo. Pero, por ejemplo, una paciente de San Francisco me dice que, imagínense, va con el doctor, le pide estudios de la vesícula y le dice que tiene piedras en la vesícula. Y que pues vaya programando su cirugía. Oiga, doctor, ¿y cuánto? De aquí a 1 año. O sea, hay que analizar a profundidad también, no quedarnos con todo lo que nos dicen los médicos, no quedarnos con todo lo que decimos nosotros, y que cada uno se genere su propio criterio en cuanto a todos estos aspectos. Por eso. Oye, hace un ratito comentaste de lo del zumbido en el oído. Ajá. Tiene su nombre. ¿Cómo ¿Mande? se llama? Tiene su nombre. Tinnitus. Ese. ¿Tiene curación o ya es que siempre lo vas a... Crónico. O ya es crónico? No, tiene curación. Tiene curación. Hay que ver el origen. Por ejemplo, igual que el vértigo, una alteración de las cervicales puede generar ese tipo de tinnitus. Entonces, si yo le doy un tratamiento, digamos, para el oído, puede que no se le quite, porque lo que hay que trabajar es directamente el riñón. Por ejemplo, a mí esta que de cuenta nomás me duele de repente así, pero no suma nada, yo no escucho nada, sino de repente así, y la garganta, bueno, aquí luego me duele, la garganta así me duele, y es cuando el oído me hace así. Ajá. Pero me dijeron que era infección en la garganta. Uh-huh. Y Sí, porque es muy similar. Lo que pasa es que los nervios que irrigan de acá van directamente a estas zonas. O sea, al oído, van a la boca, a los pulmones. Entonces, usted por lo que yo puedo analizar es que usted tiene muchas contracturas en esta zona de la espalda y de los hombros. Esas contracturas presionan los nervios y por eso le generan esos estímulos súbitos. Necesita usted un masaje y un ajuste de la columna. Si con eso ya no sigue, entonces era esta alteración estructural. Pero si sigue, entonces ya es orgánico. Entonces hay que ir descartando ese tipo de aspectos.
lo que ya le chequé hasta con la dentista pensando que es infección por los dientes, y me dice no, es que de los dientes los tienes bien, no es infección por eso, y no he podido darme, o sea, ya he ido al doctor y me dan lo mismo para las infecciones, pero no se me quita, le digo, no se me quita, yo ahí lo traigo. Cervical. Y ahorita me dijo la dentista, dice que es porque depende cómo duermo, que si tengo muy alta la almohada, que es por eso, y que no, sí, ¿para qué? Me pongo una almohada bien grandota. No, pues duerme parada mejor. Le digo, bueno, si es en eso, puede ser. Desgraciadamente, pues ese es el conocimiento que tienen los doctores o los dentistas, entonces es o sea, le dan lo más que Pero, pueden por ellos. ejemplo, si yo quisiera el masaje o así, o sea, que lo tomara, ¿eso sería contigo? Sí, con nosotros o con cualquier otro. Ajá, claro que sí. Pero de preferencia. No, Si no te va a Sí. quitar la semillita. Con alguien conocido, doña. Y es no que... conozco a nadie. No y es quita. No, esta sí, semana- pero dice que si no con alguien conoces, que no conozco a nadie. No, con nosotros aquí también puede. Usted puede empezarse tratando colocándose compresas calientes en las noches acá y va a ver el cambio también, porque el calor relaja, entonces usted está tensa. Pero bueno, he tenido pacientes de vértigo, ya sabe, 3 años con el vértigo, 2 años, llega a una sesión aquí y ya no regresa porque se quita muy rápido. Una chica vino 2 veces durante la pandemia, una compañera que trabaja en un restaurante, igual los médicos nunca le dieron incapacidad durante muchos meses, incluso ya nos habíamos preocupado porque no la veíamos allí en el restaurante. Después ya regresó, pero pues estaba así. ¿Qué tiene? No, pues vértigo. Ah, no, pues ya. Y le mencionamos lo mismo, tiene desajustadas las cervicales. Vino 2 sesiones y ya. Se le quitó. No todo son medicinas, no todo es la medicina moderna. Pero desgraciadamente los doctores no saben este tipo de información. Por eso no pueden ofrecerles algo mejor. Y bueno, aquí se está buscando alguna otra duda. Muchas gracias, que tengan excelente noche. Gracias a él. Gracias.